Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un análisis muy particular del Dow Jones 30. Lo sacamos de una fuente específica, ¿eh? Un video del canal Jesús Navarrete de finales de julio de 2025. Así es. Y la idea es ver cómo esta fuente conecta, bueno, una señal macro enorme, el indicador Buffett, con la volatilidad diaria, las noticias y su propio análisis técnico. Exacto. Y es interesante porque hay como una tensión ahí, ¿no? ¿A qué te refieres? Bueno, por un lado, la fuente lanza una advertencia histórica, valuaciones por las nubes. Pero por otro, justifica los movimientos diarios, a veces bruscos, con noticias puntuales o con sus herramientas técnicas. Entiendo. Es como mirar con telescopio y microscopio a la vez. Empecemos por lo macro entonces. El indicador Buffett. La fuente decía que estaba casi en 200%, la segunda vez más alta de la historia. Suena fuerte. Y así lo leía la fuente, ¿eh? Como una alarma seria. Hablaba de desconexión entre las bolsas, sobre todo tecnológicas, que veía infladas, y la economía real. Ojo, no predecía un crash mañana mismo, pero sí decía que el riesgo recompensa estaba mal. Citaba a Buffett, eso de jugar con fuego. Claro, la gran advertencia. Pero, ¿cómo bajaba eso al día a día? Porque el mercado, según la fuente, era una montaña rusa. Por ejemplo, el 23 de julio, ¡pum!, para arriba, sobre 45,000. Y la fuente lo ataba a anuncios de acuerdos comerciales. Estados Unidos con Japón y Corea del Sur. Los llamaba, Bombas atómicas económicas. Sí, una definición potente. pero al día siguiente, ¡zas!, para abajo. Exacto, 24 de julio. Y ahí, fíjate, la explicación de la fuente cambia, totalmente. Se vuelve técnica. Habla de una vela diaria tipo lápida que sugiere un techo y rechazo en las bandas de Bollinger, como que el precio se había pasado de rosca. Y sobre los acuerdos, la fuente tenía su propia lectura geopolítica, ¿verdad? Sí, muy particular. Decía que perjudicaban Europa, usaba palabras como pandemia, cruz, por supuestas compras forzadas de GNL, y el pacto con Japón un 90-10 para Estados Unidos. Insisto, esta es la visión de la fuente. Es curioso. Con esa visión macro tan pesimista, igual se lanzaban a predecir cosas a corto plazo. Sí, sí, totalmente. Reportaron un acierto. Una apertura alcista Open Gap Up el 25 de julio. Lo basaban en gráficos cortos y una herramienta propia, el calculador de Milton. Ajá. Parece que usa eso para probabilidades y rangos. Pero también admitieron un error. El 29 de julio esperaban cierre positivo, y fue negativo. Lo achacaron a datos incluso apagones en Florida. Bueno, pero a pesar de eso, para el 30 y 31 de julio eran optimistas. Ah, sí. ¿Por qué? Argumentaban que el mercado estaba sobrevendido, que había soporte en la EMA 9, una media móvil clave a corto plazo, y que esperaban un lenguaje cauto de la Fed. Incluso su calculador Milton daba un 77% de probabilidad para largos, para comprar. El objetivo era volver al máximo del 23 de julio, los 45,016. Le llamaban el viajero del tiempo a ese nivel. Bastante cinematográfico. Sí, y hasta dieron un rango para el 31, entre 44,346 y 44,566, según su herramienta. Pero mientras pasaba todo esto en los gráficos, la misma fuente dejaba ver preocupaciones económicas de fondo, ¿no? No era solo análisis técnico, Para nada. Señalaban cosas importantes. como el dato del PIB del 3,0%. Decían que podía ser engañoso, quizá inflado por compras prearanceles como en autos. El consumo. Citaban al CEO de Alcoa diciendo que no daban abasto con la demanda de aluminio. Y un dato que impacta, el 67% de los estadounidenses sin $400 para emergencias. La fuente describía la economía como zona minada. Sí. Y esa complejidad, decían, se veía hasta en los indicadores técnicos. Lo llamaban un gallinero. Un gallinero. Sí, porque había señales mixtas. Inestabilidad en medias móviles cortas, MACD negativo, pero el SAR parabólico dando compra. Era como, usaban una analogía de perros que huelen gases en un lago profundo para detectar problemas ocultos, descomposición, nanoburbujas negativas. Mostraba lo difícil que es leer el mercado a veces. Entiendo. Señales contradictorias por todos lados. Y la advertencia final de la fuente era: cuidado, mucha volatilidad en la era Trump. Los acuerdos se pueden caer. Prudencia. Entonces, para resumir la perspectiva de esta fuente,
Tenemos alertas macrohistóricas conviviendo con un foco diario casi obsesivo en la volatilidad. Una volatilidad explicada por noticias, con interpretaciones geopolíticas muy propias y análisis técnico también propio. Y todo eso sobre un fondo de preocupaciones económicas serias que la misma fuente reconoce. Exacto. Lo que nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? Si el mercado a corto plazo depende tanto de noticias puntuales, de acuerdos frágiles como describe la fuente, y si conviven señales técnicas que se pelean entre sí, junto a preocupaciones económicas profundas y alertas estructurales, bueno, ¿qué peso real le damos a esos patrones técnicos de corto plazo frente a los riesgos de fondo que la misma fuente está señalando? Una excelente pregunta para seguir pensando.